Así que bueno, a partir de este momento vamos dando inicio. Vamos dando inicio a esta semana, que es la última para este primer módulo. Qué buen trabalenguas. Así que pues eso significa que ustedes a partir de hoy ya finalizaron el primer módulo de este programa. Ahí pues la próxima semana, ahí me gustaría escucharlas, a ver cómo lo sintieron, a ver si tienen algún comentario, alguna recomendación, algo ahí que podamos tomar en cuenta. Ok, ya como vieron, este primer módulo es algo bastante genérico, básico, pero a la vez importante y que nos permite ir introduciéndonos en esta temática, ¿verdad? De la industria sanitaria. Así que pues ojalá que si tienen algún comentario o alguna duda, todo esto lo podamos ir tratando de camino. Recordarles a la vez que a partir de ya, porque ya activé el examen, tienen, eh, tienen una semana para poder realizar el examen correspondiente a este primer módulo, donde pues van a encontrar preguntas que no son ni más ni menos de todo lo que hemos visto, todo lo que está en cada material de cada semana. Así que pues yo espero que todo eso lo repasen, lo tengan claro y lo puedan aplicar para responder el examen. El examen consta de 40 preguntas, okay, entonces por lo consiguiente la nota mínima que se deben de sacar es un 70, lo que significa que la mínima cantidad de respuestas correctas a contestar son 28. 28, si mal no me equivoco, déjenme corroborar, sí, 28 respuestas buenas. Okay. Entonces, pues ojalá que no tengan eso, ¿verdad? Ojalá que tengan más o que tengan todas. Son preguntas de selección única, ¿verdad? Marque con X no, porque no van a poder marcar. Pero y ahí van a ir viendo que está como seccionado en 4 partes el examen, porque cada parte corresponde a cada una de las semanas que hemos visto. Okay. Denme un segundito para cerrar el pasado. Okay, listo. ¿Qué más? Bueno, ustedes acceden ahí, ¿verdad? A la parte donde está el examen y van a ir a un enlace que tienen y ahí pues van a poder hacer el examen. Ahí van a estar todas las instrucciones para que lo puedan ir haciendo. Bueno, al final, si tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto a eso, pues ahí lo tratamos al final de la clase. Ok, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta de temas que hayamos visto semanas anteriores. Todo claro. Ok, A mí me perfecto. quedó todo claro, yo no tengo ninguna pregunta. Ok. Bueno, ya el próximo módulo van a ir viendo que vamos a ir viendo algunas cosas nuevas y vamos a ir subiendo un poquitito de nivel con respecto a teoría y también a casos prácticos. Así que pues todo es ir ahí dándole un poquito más de rigor al, al tema. Bueno, para hoy con lo que vamos a terminar es con el tema de salud ocupacional. Un poquito, ¿verdad? De cada cosa que se trata en salud ocupacional. Eh, en el otro técnico que tenemos de calidad y procesos tenemos todo un módulo correspondiente a esto, a salud ocupacional, pero aquí pues vamos a tratar de agrupar o concentrar, digamos, un poquito de todo, ¿no? Porque salud ocupacional, de hecho, también en carreras universitarias significa una materia también. Entonces es bastante importante conocer algunas cosas básicas que nos permitan desenvolvernos y también pues tener bastante formación en temas que nos competen, ¿verdad? Siempre en el área industrial. Ok, entonces eh, para iniciar vamos a definir lo que es la seguridad.
¿verdad? A mí siempre me llama mucho la atención porque si nosotros decimos seguridad, es para referirnos a dos términos que en su defecto pues son diferentes. Digamos, si lo hablamos en inglés, no sé, para los que hablan inglés o conocen un poquito, si yo les digo security o les digo safety, eh, significan dos cosas diferentes. Pero a la hora de traducirlo al español, adelante, que alguien iba a decir algo. Hola, creo que alguien activó el micrófono ahí sin querer. Esos dos términos en inglés que les acabo de decir, security y safety, a la hora de traducirlos en español se traducen igual, seguridad, pero tienen diferente connotación. Entonces nosotros a lo que nos vamos a referir es a security, porque safety va más por el lado de prevención. Aquí pues vamos a hablar un poco de lo que es riesgos, peligros y algunas cuestiones que nos van a afectar en el trabajo diario, ¿verdad? Cosas que se pueden presentar, de esas algunas que podemos prevenir, eliminar, y algunas otras que se pueden presentar sin previo aviso, pero igualmente van a causar algún defecto en lo que nosotros hacemos día a día. Pues la seguridad como tal es la ausencia y también generar confianza en todo lo que podamos ver. Puede tener diferentes sentidos, como les decía, más o menos ahí ya les di el ejemplo. En términos generales, de ahí pues estamos hablando de bienestar. Sentirnos confiados de lo que vamos a hacer en los lugares de trabajo, sea cual sea, pues nos vamos a sentir seguros. ¿Okay? Aquí lo que se aplica es la higiene del trabajo, ¿verdad? Que es introducir un conjunto de normas y procedimientos que van a permitir que todo esto se cumpla. Algo así como si nosotros hablamos solamente de la palabra higiene, pues hablamos de cosas buenas, unas normas que a veces las aplicamos en cuestiones de limpieza y cuestiones de aseo, pero aquí ya si lo aplicamos en el trabajo, pues vamos a hacer toda una connotación de diferentes disciplinas. ¿Ok? La salud. Bueno, yo por lo menos en estas últimas semanas es una cosa terrible. No sé si a ustedes les habrá pasado o ustedes lo habrán podido ver, pero bueno, siempre hay alguien enfermo. Es una cuestión que no sé si será por el inicio de las lluvias o qué, pero o si no hablan de un virus de tal índole o una cuestión de por aquí o algo de por allá, pero bueno, como que se ha dado que todos los días hay alguien enfermo últimamente. Entonces no sé si será una percepción mía o qué, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de salud. Pues a veces cuando hablamos de salud tendemos a pensar en una cuestión física, en algo de que mire, tengo gripe, me duele la cabeza, me duele el estómago, bueno, tuve un accidente, me lesioné la pierna, en fin, siempre tendemos a relacionarlo con algo físico, pero la salud va más allá. La salud también involucra el aspecto mental. Entonces, pues ahí podríamos hablar para que lo tengan ahí. No es exactamente eso, pero para cuando hablamos de personas que tienen algún conflicto, ¿verdad? Mental. Yo creo que todos, ¿verdad? Tenemos algo en nuestras cabezas, pero hay gente que pues no lo trabaja o no lo domina de igual facilidad como otros. Y también ahí involucramos el aspecto social, ¿verdad? Porque resulta que nosotros no vivimos solos en este mundo. Siempre hay mucha gente. Bueno, Costa Rica es un país pequeño en el cual somos cerca de 6 millones de habitantes, pero bueno, a mí me llama mucho la atención cuando yo veo noticias, por ejemplo, de Los Ángeles o de Nueva York. Bueno, uno dice esas ciudades, pero si ustedes se ponen a ver, son ciudades que tienen habitantes de hasta 8 millones, solo esas ciudades. Entonces, pues imagínense, siempre estamos rodeados de gente y hay lugares donde todavía hay más gente de la que uno puede encontrar en un solo país. Según la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, lo plantea más como una aspiración, lo cual todas las personas tienden a anhelar. Siempre, vea que de hecho nosotros, por lo menos en nuestra cultura latina, siempre decimos, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas de salud? ¿Todo bien? Porque siempre tendemos a ligar de que si estamos bien de salud,
y por ende estamos casi bien en el resto de todo, ¿no? Entonces es una cuestión también que nos puede afectar. Bueno, también hablando de lo que es el trabajo, hablando en términos laborales, valga la redundancia, porque trabajo y labor es un término igual. Pero, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros vemos el trabajo que tiene, por ejemplo, una madre de familia digamos generalizando, ¿verdad? Porque hoy en día podemos hablar de señoras, a como podemos hablar de señores o los mismos jóvenes, ¿verdad? Que hacen algún trabajo doméstico. Bueno, sabemos que el trabajo doméstico en las casas no tiene una remuneración, ¿verdad? Pero siempre es trabajo. Bueno, en el caso de nosotros acá nos vamos a referir al trabajo como la prestación del servicio que nosotros hacemos hacia una empresa y esa empresa nos remunera, ¿verdad? Normalmente con dinero por ese esfuerzo físico que hacemos con funciones dentro de ese lugar de trabajo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a relacionar lo que es la salud con el trabajo. O sea, nosotros al estar bien, hablando en términos de salud, vamos a desarrollar actividades de trabajo, la cual, pues como les decía, vamos a tener una reciprocidad con nuestro patrono. Y ahí se van a presentar tres elementos. En esta relación salud-trabajo se van a presentar tres elementos, que son el agente, el huésped y el ambiente, perdón. Pucha, se me fue para allá. De esos tres elementos, para que tengan claros, el agente es lo que puede causar algún daño. ¿Algún daño a quién? A la gente. Ya vamos a ver quién es el agente. Al huésped. Este agente se puede dar de diferentes maneras o de diferentes tipos. Pueden ser agentes físicos, agentes biológicos, agentes químicos, psicosociales, vea que también afecta la parte mental, mecánicos, utilizamos ahí mucha maquinaria, y de superficie. Bueno, cualquiera de estos pueden ser agentes que se presentan de diferente manera para causar daño al huésped. El huésped somos nosotros o cada uno de los trabajadores que están en la empresa. ¿Por qué se le llama huésped? Porque va a hospedar a la gente. Si por ejemplo nos encontramos con un agente químico, por ejemplo un polvo dañino, y pues se va a alojar en nosotros. Y de ahí, pues si somos alérgicos o entran por los ojos o alguna cuestión en alguna herida, pues nosotros vamos a servir como huésped para que ese agente cause un daño. ¿Okay? Y todo esto se desarrolla en un lugar. El lugar se le llama ambiente, que normalmente es un lugar de trabajo. Es para que vean un poquito la relación que tenemos dentro de lo que es salud y trabajo. Si nosotros tenemos buena salud, pues este tipo de agentes se van a ver más reducidos, aunque hay algunos que también son un poco fáciles de controlar. Por ejemplo, los agentes físicos como la temperatura, la humedad, la iluminación. Todas estas cositas son fáciles de controlar, porque si hay poca iluminación, pues encendemos más luces. Si está haciendo mucho calor, pues con un aire acondicionado. Entonces por eso son un poquillo a veces fáciles de controlar. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de dos aspectos que se pueden presentar dentro del el ambiente laboral, que son el riesgo y el peligro. Primero hay que saber diferenciarlos, porque a veces podemos utilizar un término queriendo utilizar otro, o confundiéndolo uno con el otro. Entonces a veces decimos, mire, es que aquí hay mucho riesgo, y tal vez queremos decir que más bien hay mucho peligro. O a veces decimos, esto es peligroso, y tal vez no es peligroso, tal vez es riesgoso. Entonces, para empezar, el riesgo es una probabilidad. O sea, esa probabilidad puede ser poca, media, alta, o sea, tiene un grado. La probabilidad tiene un grado de que ocurra un peligro, o sea, o que se materialice el peligro como tal, pero no se ha materializado o no se ha dado. Ya el peligro es cuando este se ha presentado propiamente. Algunos ejemplos de riesgo: riesgos físicos, deficiencia visual, fatiga, cansancio, algunas indicaciones o especificaciones inadecuadas, ¿sí?
Y luego tenemos ya el peligro. El peligro ya es algo que es propio y que se está dando y se va a dar. Si nosotros introducimos nuestras manos en un lugar donde hay peligro eléctrico, pues ya ahí nos están diciendo es peligro. Y no, pues no podemos hacer nada para atrás. Ejemplo, ya utilizar equipo de manera incorrecta va a ocasionar peligro. Almacenar cualquier producto de manera incorrecta va a ocasionar un peligro. Levantar objetos de forma incorrecta, que es parte de lo que es la ergonomía, levantamiento de cargas. Levantar un objeto de forma incorrecta, más si este objeto es pesado, pues obviamente nos va a ocasionar un peligro. Una lumbalgia, por ejemplo. ¿Okay? No respetar las señalizaciones. Porque si yo no las respeto y otra persona sí, pues van a haber problemas. Y en fin, ahí podemos ver algunos otros ejemplos para que se materialice el peligro como tal. ¿Okay? Podemos también confundir términos como accidente o incidente. ¿Ok? Entonces, digamos como para yo tomarme algo acá y descansar un poquito, no sé si alguien me da algún ejemplo de accidente y o incidente. Perdón, profe, es que estaba aquí en la bomba echando combustible. ¿Un ejemplo de qué es que está pidiendo? No, hombre. Bueno, ¿y qué? ¿Lo lleno el tanque? No hay plata para tanto, profe. Bueno, tenemos estos dos términos. Y vieras que los solemos muchas veces confundirlos también. Mire, tuve un accidente, decimos, y realmente tal vez no tuvo un accidente, lo que tuvo fue un incidente. Entonces, hay que también tener un poquitillo, esto es un poco también para a veces diferenciar algunos términos que utilizamos y tal vez no los estamos utilizando de buena manera, pues no hay problema. Digamos, iba a poner un ejemplo, pero ya que el compañero va manejando, mejor no. Pues si lo pongo ahí como accidente, mejor no. Ok, digamos que yo estoy con una serie de documentación, tengo varios registros. Entonces tengo muchos papeles, ¿ok? Resulta que los papeles los tengo apilados, ¿verdad? En mi escritorio y llegó un compañero, se tropezó y me botó todos los papeles, ¿ok? Si a esos papeles no les pasó nada, si no hubo ninguna pérdida, pero si ocurrió algo, eso es un incidente, ¿ok? Pero si esos papeles al caerse, varios se dañan, se mojan, cualquier otra cosa, o sea, se pierden, resulta que hubo una pérdida. Entonces, al haber una pérdida, eso ya involucra un accidente. Pérdida, por eso es que a veces cuando alguien tiene un accidente en moto, digamos en moto, y pues obviamente se daña una pierna, un brazo, lo que sea, pues hay una pérdida temporal, tal vez de movimiento, tiene que estar con tratamiento, etcétera. Pues entonces a eso es un accidente. Pero si yo me caí de la moto, no me pasó nada, no le pasó nada a la moto, que pues sería lo ideal, estamos hablando de un incidente. O sea, pasó algo, pero no hubieron pérdidas. ¿Sí me doy a entender? Perfecto. Ok. Por eso les decía, digamos, en el caso de los accidentes hay costos ahí. Hay que soltar plata. Algunos de esos costos pueden ser directos, o sea, que uno los ve, que hay que pagar. Pero algunos son indirectos. Indirectos en los cuales tal vez uno inmediatamente no logra identificar que se está dando. Pero con el tiempo se logran ver, ¿verdad? Como tiempo en familia, que tengo que pasar mucho rato en el hospital, incurrir en demandas, algún otro costo, se me daña la imagen, etc. Ahí un poco para que lo tengan claro. Hablando de salud ocupacional, bueno, aquí tenemos un concepto, ¿verdad? Bastante largo, pero en términos generales la salud ocupacional lo que involucra son diferentes ciencias, diferentes disciplinas. No podemos hablar de la salud ocupacional como una sola cosa, o sea, tenemos que recurrir a diferentes aspectos. Por ejemplo, lo que es el combate de incendios. El combate de incendios es una ciencia que se llama igneología.
y de ahí pues forma parte de las disciplinas que yo utilizo en la salud ocupacional. Algunas de ellas, las más utilizadas o más importantes que podemos encontrarnos, son la psicología industrial, la sociología industrial, la toxicología, más cuando hablamos de sustancias que involucran, ¿verdad?, en el proceso, ergonomía, que les hablaba de levantamiento de cargas o posturas ideales para el trabajo, igniología, que es el combate de incendios o el estudio del fuego, medicina del trabajo, que ya es pues aplicado por un profesional en medicina, normalmente un doctor, higiene ocupacional y seguridad ocupacional. Ya pues aquí involucra mucho lo que son los profesionales en esa área, que supongo que muchos de ustedes en sus lugares de trabajo deben de tener un profesional encargado de ese departamento. Encargado, encargada o encargados. ¿Okay? Hay que tomar mucho en cuenta las condiciones del trabajo, el ambiente. Muchas veces se trabaja con eso todos los días, porque la mejora es la mejora es diaria. Esto no lo voy a saltar. Los daños ocupacionales que podemos tener cualquiera de nosotros, ¿verdad?, si no se tratan a tiempo, bueno, son accidentes en el trabajo, enfermedades ocasionadas por el trabajo diario. No es lo mismo una enfermedad, digamos, que alguien tenga hipertensión, ¿verdad?, que normalmente a veces se hereda y es algo en lo que ya muchas personas tienen y traen, que una enfermedad que es causada en el trabajo. Un ejemplo, el túnel carpiano, ¿verdad?, o deficiencia en los oídos, ¿verdad?, por mucho ruido, estar expuesto a mucho ruido. La fatiga laboral, cuando no se tienen horas de descanso adecuadas o las horas de trabajo son muy extensas. Insatisfacción, ¿verdad?, muchas veces esto le pasa y pasa mucho a personas que tienen o que tienden a formarse, a capacitarse, y esas cosas no las valoran, no las toman en cuenta en el trabajo, ¿verdad? Y llega a determinado momento y uno dice, mire, yo he escuchado mucha gente que dice, tengo 4 o 5 años y de ahí pues nunca me han tomado en cuenta para un ascenso, para un movimiento o algo parecido. Y de ahí pues ahí también hablamos de subutilización de habilidades, que es un desperdicio en la parte de ingeniería, y eso pues lo que causa es insatisfacción en las personas que lo sufren. También podemos tener envejecimiento prematuro, o sea, personas que uno dice, mire, esa persona tiene 40, 45 años y probablemente lo que tiene son un poco más de 30. Pues a veces hay personas que sufren de eso y es parte de enfermedades y daños ocupacionales. Okay. También hacer un poco la diferenciación entre accidente y enfermedad laboral, porque el accidente es algo que ocurre en su momento y se da de manera corporal. La enfermedad es un estado que la persona va sufriendo y pues va a tener que sufrir el resto de su vida, a no ser de que tenga un tratamiento que lo aminore, pero normalmente siempre va a tener que cargar con eso. ¿Okay? Ahí me disculpan si voy un poquillo rápido en algunas, pero es porque pues, algunas tal vez no es tanto como para considerarlas, pero sí que las tengan ahí como parte de el material de esta semana. Aquí vamos a hablar un poco de la teoría de la casualidad. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la teoría de la casualidad? Básicamente que nada sucede por casualidad. Mire, es que me caí. ¿Y por qué se cayó? Me caí por pura casualidad. No. Uno se cae por una serie de causas. Suena un poquillo, digamos que trabalenguas, pero casualidad y causa son dos cosas diferentes, ¿verdad? La causa podría ser que tengo zapatos que deslizan mucho, que el piso estaba resbaloso y no había señalización de que habían limpiado, de que había algún polvo en la superficie, pues ahí hablamos de agentes de superficie, que me facilitó la caída. Entonces, mire, no va a ocurrir algo por pura casualidad. Siempre va a ser la suma de diferentes causas que se van a dar. ¿Okay? En el caso de los riesgos, para clasificarlos, ya lo vimos un poquitito antes en la parte de los agentes, es exactamente lo mismo. O sea, tenemos riesgos físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, psicológicos y sociales. Aquí nada más como para dar unos ejemplos de cada uno.
En los riesgos físicos podríamos hablar del ruido, iluminación, condiciones térmicas. En los químicos podemos hablar de diferentes aspectos que tienen que ver con vapores, polvos, neblinas, humos, gases, cosas que tal vez uno no ve. Por ejemplo, el compañero que está ahorita en la gasolinera, la gasolina es una sustancia, ¿verdad? Es un combustible que se evapora si está expuesto al oxígeno. Entonces ahí se queda, por eso es que huele tan fuerte, no es que está oliendo, es que realmente se está evaporando. Riesgos biológicos, que ahí hablamos de microorganismos, casi que enfermedades, virus, bacterias, hongos, parásitos, prácticamente cosas que son muy difíciles de ver, y a la vez de que son difíciles de ver, pues obviamente son un poco difíciles de detectar. Casi que cuando están actuando es que nos damos cuenta. Los riesgos mecánicos, pues obviamente el mal uso o no buena interpretación de la maquinaria y herramientas que yo estoy utilizando. El riesgo eléctrico, si yo no estoy en capacidad o no soy capacitado para manipular la energía eléctrica, pues entonces en este caso va a ser para mí un riesgo. Los riesgos fisiológicos, no hacer buen uso de la ergonomía, no hacer buen uso de las buenas posturas a la hora de trabajar. Los riesgos sociales, que hoy en día, pues bueno, con tantas redes sociales, ya hasta ahora hablamos del bullying, del ciberbullying, perdón. Entonces, pues ya incluso, bueno, yo se los digo por experiencia, porque yo tengo varios estudiantes que sufren de eso y han sufrido de eso, ¿verdad? De ciberbullying. Y a veces es hasta peor. No había visto yo tanto el alcance. ¿Y por qué digo que a veces es hasta peor? Porque, por ejemplo, si un muchacho o una muchacha le hacen bullying dentro de un aula, pues únicamente serán los que están dentro de esa aula. Sí, son bastantes personas, pero el ciberbullying tiene un alcance increíble, ¿verdad? Gente que tal vez uno ni conoce, le están haciendo bullying. Gente que uno ni en la vida ha visto. Entonces, esos son riesgos sociales los cuales pues todos estamos expuestos también, de manera que todos somos personas, ¿verdad? Y obviamente nos vamos a relacionar porque no estamos solos en este mundo. Hasta acá no sé si tienen alguna consulta, pregunta o aporte. Yo todo lo tengo claro, sinceramente. Ah, qué dicha. Ok, ¿por qué hablamos del compromiso de la dirección? ¿Qué significa esto de compromiso de la dirección? Bueno, cuando hablamos de la dirección, en términos de normas internacionales, la dirección viene a ser la gerencia, ¿verdad? Y la dirección, que es la gerencia, tiene que comprometerse, tiene que darlo por escrito y tiene que estar en una política, que normalmente tal vez ustedes han visto, que es la política de salud ocupacional, donde pues obviamente la empresa se compromete en términos sociales a mejorar e involucrar medidas que tengan que ver con la salud ocupacional. Para eso pues se pueden hacer uso de las señalizaciones y rotulación, que supongo que muchos de ustedes han visto en sus lugares de trabajo, desde líneas marcadas para el paso de montacargas, señales de incendios, señales donde hay ¿cómo se llama? Extintores, salidas de emergencia, etc. Acá podemos hablar de diferentes tipos de señales, tal vez con las que más nosotros nos vamos a involucrar y tener más alleganza es con las visuales u ópticas, que son las que podemos identificar más fácilmente. Pero también hay otro tipo de señales, tal vez se usan menos, pero hay otro tipo, digamos la sonora, que son las alarmas o las sirenas. Las olfativas, utilizadas en algunos casos para sustancias o elementos que no tienen olor, entonces les hacen un aditivo o les ponen un aditivo para que huelan y pues obviamente uno tenga claro si hay alguna fuga. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los tanques de gas. Los tanques de gas que se utilizan para la cocina, cuando ese gas no tiene olor, huele porque tiene un aditivo que le ponen, le adicionan, valga la redundancia, para que sea identificado si hay una fuga. Las gustativas, ¿verdad? Cuando todo entra por el gusto, normalmente, ¿verdad? Y cuando uno va a una panadería o cosas así, pues uno siente prácticamente que está comiendo pan.
o las táctiles, que es para las personas no videntes principalmente, ¿verdad? Cuando tienen algún rótulo donde tiene los puntitos, ¿verdad? Para que estas personas puedan leer qué es lo que dice ahí y demás. Vamos a hablar un poquitito acá del orden y limpieza, aunque ya hablamos en las semanas anteriores, porque acá es ya involucrando todo lo que tiene que ver con salud ocupacional y las buenas prácticas en términos de políticas. Esto nos va a llevar a diferentes resultados, principalmente reducción de costos, aumento de la productividad, mejor control de la producción, etcétera. Si yo les digo a ustedes una palabra como esta, es productividad, ¿alguno de ustedes me puede decir o sabe exactamente qué es productividad? No, ninguno. Si yo les digo a ustedes, una empresa tiene mucha productividad, es lo mismo que tiene mucha producción. Vamos a ver si le pregunto a alguien en concreto, porque no me gusta salirme mucho aquí de la pantalla. Ahí la primera que vi fue a Vivian, señorita Vivian Martínez. Es lo mismo decir mucha productividad a decir mucha producción. Yo creería que no es lo mismo. ¿Usted creería que no es lo mismo? ¿Y por qué lo cree? Porque pienso que la productividad va más enfocada a la calidad, a la efectividad. Sí, va más enfocada, va muy ligada hacia eso. Es que si no hubieran, si productividad y producción fuera lo mismo, prácticamente utilizaríamos entonces una sola palabra, ¿verdad? Pero no, se introduce la productividad, ¿verdad? Para determinar de qué manera se están utilizando los recursos y de qué manera se están aprovechando para que los productos salgan con una calidad bastante aceptable. Entonces, sí. Bueno, eso porque tal vez en algunos momentos vamos a hablar un poquito de productividad, pero no tanto. Entonces ahí tal vez como para irlo tirando. Claves de la limpieza y el orden, ¿verdad? Tener un ordenamiento, definir los lugares, mantener cada cosa en su lugar. ¿Esto a qué le suena? 5S. Ok, perfecto. Ya iba para allá, era quien he preguntado. Gracias. Ok, bueno. Vamos a ver este penúltimo tema en el caso de los equipos de protección personal, o sea, los EPP. Vamos a hablar un poquito de los EPP, tal vez los más utilizados, porque hay muchos. Y hay algunos que tal vez yo de aquí no hablo porque no son tan usados, pero en algunos casos me han hablado de ellos. Entonces yo por eso siempre hago un poquillo ahí la salvedad. No crean que es que no los dije o no los mencioné, no porque quise, sino porque trato como de abarcar un poco en términos generales. Y aún así vamos a ver varios, pero los vamos a ver por clasificación. Vamos a ver que dependiendo del uso y el destino que vayamos a proteger, principalmente como son de protección personal, y pues qué parte del cuerpo. Importante que estos elementos que vamos a utilizar como protección deben de estar certificados con una aprobación. Normalmente es un certificado que tiene la CEA para poder ser utilizado. Algunos aspectos que se utilizan, aunque de ahí algunos pasan a tercero o cuarto ámbito, ¿verdad? Porque lo importante es de que sirvan y que estén aprobados. Algunos aspectos que se toman en cuenta son, por ejemplo, la comodidad, la estética y la tradición. Aunque muchas veces la estética pues ya no pasa a formar un primer plano, sino lo importante es de que sirva para la protección. Esas son las clasificaciones que vamos a ir viendo, ¿verdad? Uno por uno. El primero de ellos es para la protección de la cabeza. Pues obviamente el más usado normalmente es utilizar el casco, los cascos que estén aprobados. Y aquí sí podemos hablar un poco de comodidad, porque estos normalmente sí están diseñados para que sean cómodos a la hora de usar. Cómodos, ¿verdad? No es que los voy a sentir bonito, porque obviamente uno va a sentir ahí el casco encima de la cabeza, pero sepas en que tiene la misión de proteger.
principalmente cuando hay algún golpe o alguna caída de algún objeto, ¿verdad? Aunque de ahí no es infalible porque va a depender del golpe, pero bueno, en muchas empresas, dependiendo de las funciones, es obligatorio el uso de este casco. Ya el color pues va a depender de algunas situaciones, lo normal es que sea de ese color amarillo, para que sea pues fácilmente identificable la persona. También tenemos los equipos contra caídas, es cuando se trabajan a ciertas alturas, normalmente de 1,80 m para arriba, aunque hay gente que es muy infalible y no ocupa eso a la hora de trabajar porque nunca le pasa nada, pero bueno, cuando tenemos trabajos a ciertas alturas, normalmente en el techo o con algunos andamios, pues se utilizan este tipo de arnés para sostener desde lo que es el cuello, los hombros, el torso y la parte alta de las piernas. Okay, los equipos para los pies, normalmente pues vamos a encontrarnos con los burros o los punta de acero, son zapatos blindados, esto para proteger la parte externa de los pies, donde pues pueden estar en contacto con algunos peligros, y algunos de ellos también son dieléctricos. Ahorita los vamos a ver. Este es un ejemplo y un diseño muy interesante que se está aplicando en muchas empresas, donde el zapato, aparte de ser tener un buen diseño para la protección, también son muy cómodos. También algunos son dieléctricos, o sea, son para aislar la electricidad, más cuando hay algún tipo de riesgo que tenga que ver con corriente eléctrica. ¿Okay? También tenemos los equipos para los oídos, depende, ¿verdad? Pero pueden ser orejeras, donde pues aquí aíslan completamente el ruido externo, o taponcitos, algunos tapones que pues sí son obligatorios utilizar, ¿verdad? Para no, más que todo para no tener alguna deficiencia auditiva y que no vaya a causar alguna enfermedad laboral, ¿verdad? Que ahí sí ya cuando uno padece de alguna deficiencia auditiva no hay marcha atrás. Aquí podemos hablar de equipos faciales, aunque normalmente se combinan junto con el casco para tener de una vez dos protección, tanto cabeza como el rostro, o si no únicamente para la vista, dependiendo de las funciones, que normalmente a veces se utilizan algunos lentes de protección como estos, que están hechos de policarbonato y tienen bastante resistencia cuando uno está expuesto a algunas partículas o virutas, o si no también alguna luz ultravioleta. Los que se pusieron de moda, ¿verdad? Hace unos 2-3 años, los equipos respiratorios, mascarillas, aunque pues hay algunas que tienen diferente tipo de protección, más cuando están uno expuesto a algún tipo de gas, polvo o algo así, pero si no, pues tenemos las mascarillas comunes y corrientes, que son, digamos, las que se utilizan mucho en empresas de industria de dispositivos médicos, la mascarilla con filtro para poder filtrar un poco y tener mejor disponibilidad de oxígeno, las antigases que tienen 2 o 3 filtros, ¿vale? Mucho cuando uno está trabajando tal vez con pinturas o solventes y que obviamente no tenga que respirarlos. Los equipos para las manos, yo aquí pongo un ejemplo que son los guantes de trabajo, ¿no? Hechos con un tipo de cuero de piel, de cuero de piel, pero también hay algunos guantes que son hechos como de un tejido metálico para protegerlos contra cortaduras. Eso es cuando uno trabaja con algún tipo de sierra o algo por el estilo. O los guantes dieléctricos, que son para también cuando uno manipula corriente eléctrica, principalmente para los de mantenimiento o los electricistas. Algunos equipos de protección personal también son para el cuerpo. Aquí, digamos, tenemos este ejemplo del mandil o delantal, que está hecho también de un material muy parecido al de los guantes que puse antes, que es como un cuero de piel, y protege pues lo que es el tórax, la cintura y un poco de la parte alta de las piernas. Mucho también cuando uno trabaja con partículas, virutas, etcétera, tornos, mecánica de precisión. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Lo importante no es usar todos los equipos de protección personal que existen, sino saber cuándo usarlos y cuáles usar. O sea, dependiendo de hacia dónde pues vayamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer, en dónde y etcétera. Bueno, todas esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta cuando pues uno va a seleccionar un tipo de
este equipo de protección personal. ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé si hay algún equipo que no mencioné que tal vez ustedes consideren que valga la pena introducirlo. No, Profe, dígame. en mi experiencia he visto también guantes para frío y guantes para calor, para frío extremo, digamos. Sí, más cuando trabajan tal vez con algún tipo de producto congelado, ¿verdad? Sí, hay que trabajar en alguna cámara o algunos alimentos, ¿verdad? Que se tengan que almacenar de esa manera, sí, también. Sí, porque mucho del frío también uno lo siente en las manos. Como uno trabaja, muchas de las cosas son manuales, pues sí, también. Ok, buena idea. Bueno, el último tema que vamos a ver es ignología o el fuego, combate de incendios. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito del fuego. ¿Qué es el fuego? Para ustedes, ¿qué es el fuego? Ay, pucha, este profesor sí nos hace pensar. El fuego es eso que usamos para encender un cigarrillo. Okay, vamos a ver. El fuego es una reacción química. ¿Por qué reacción química? Porque involucra algunos compuestos. Ustedes van a decir cuáles compuestos. Bueno, el compuesto más importante del fuego es el oxígeno. Sin oxígeno no hay fuego. Entonces, de hecho, por eso cuando uno está haciendo una carnita asada y le empieza, ¿verdad?, ahí a soplar o a darle ahí con un abaniquito, porque mientras más oxígeno consuma, pues se va a ir también desarrollando ese fuego. El otro componente o el otro aspecto que debe estar para que haya fuego es un combustible. Ese combustible pueden ser muchos, pueden ser pues, la gasolina, puede ser el diésel, pueden ser algunos gases como el propano, el butano, eh, el gas que utilizamos en la cocina, el gas natural. Podrían ser también algunos objetos sólidos como madera, tela, cartón, papel. Bueno, cualquiera de esos va a servir como combustible. Entonces, combustible y oxígeno, listo, ya tenemos fuego. No, tiene que haber algo que lo inicie. Puede ser una chispa, puede ser un fósforo, pues algo que me inicie y que ya a partir de ahí empiece a haber fuego. Bueno, dependiendo de ese fuego va a tener una clasificación, porque es importante saber un poco la clasificación del fuego, porque así también voy a utilizar un tipo de extintor. ¿Okay? Si yo tengo un fuego tipo A, eso quiere decir que tengo un combustible sólido, como les mencionaba, puede ser papel, madera, cartón, plástico. Pues en ese caso el tipo de fuego con el que yo puedo controlar ese incendio es con agua, algo así tan simple como agua. Pero si ya el fuego está involucrando un combustible líquido o gas, como pintura, petróleo, esos que les mencioné antes, butano, propano, pues entonces con agua sí lo voy a poder atacar, pero no lo voy a controlar. Y ahí pues voy a tener que utilizar otra cosa, un polvo químico o un fuego que en este caso sería fuego B. Si el fuego involucra equipo eléctrico, ¿verdad?, artefactos electrodomésticos, computadoras, etcétera, pues hablamos de un tipo de fuego C. Y ahí sí tenemos que utilizar un extintor con ese tipo de fuego. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que muchos de los extintores, si ustedes se fijan en sus lugares de trabajo, se van a dar cuenta que la mayoría están diseñados para combatir los tipos de fuego A, B y C, que son los que se presentan con más frecuencia en los accidentes laborales. ¿Existen tipos de fuego D y K? Sí, pero dirás que se presentan muy poco, muy poco, porque son específicos de tipos de industria, por ejemplo de metalurgia, en el caso del D, y de lo que es alimentaria, si utilizamos aceites, grasas o también la elaboración de jabones, sería el tipo K. ¿Okay? Entonces un poquitito ahí tal vez para que tengan claro con respecto a la parte del fuego. Entonces si por ejemplo ustedes se acuerdan, el día de mañana ven un extintor, porque normalmente están identificados con un rótulo en sus lugares de trabajo,
y se acercan y ven el extintor, probablemente va a decir tipo A, B y C. Si solamente es B y C, probablemente es porque han determinado de que solamente ese tipo de fuego se va a presentar en ese lugar. Ok, pues ahí pues hablamos del extintor, como les mencionaba. Normalmente vamos a encontrarnos una señal, un rótulo que nos va a indicar a cierta altura que ahí existe un extintor. Y puede haber un extintor que sea de diferente tipo, como les decía, ¿verdad? Si es agua a presión, polvo químico, dióxido de carbono, o el que está en el centro, que es para los 3 tipos de fuego más comunes, A, B y C. ¿Ok? Chicos y chicas, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo todo claro, sinceramente. Yo lo entendí todo. Bueno, qué dicha. ¿Alguna otra persona sin miedo, sin vergüenza? No, profe. Vamos bien, por dicho. Bueno, qué dicha. Bueno, perfecto. Bueno, ojalá que tengan todo igual de claro a la hora que vayan a realizar el examen. El examen, como les dije, está disponible desde ya. Queda disponible de aquí hasta el próximo jueves. Ojalá que cuando lo vayan a hacer estén completamente seguros y seguras para que lo realicen. ¿Verdad? Que no tienen tiempo, ¿verdad? O sea, tiempo determinado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ustedes empiezan a hacerlo y pueden durar 2, 3 horas, 4 horas haciéndolo. Pues obviamente que tengan buena conexión, ¿verdad? Que no se les vaya el internet. Pero por eso les digo, ojalá que cuando lo vayan a hacer ya estén completamente listos, ya voy a hacer el examen, ya tengo todo claro, etcétera. Y que no vayan a quedar ahí con alguna duda. Si tienen alguna duda o algo que les haya quedado ahí no muy claro, me pueden escribir un correo, obviamente pues o acá en la misma plataforma, ¿verdad? En el mismo Classroom, ¿no? Yo ahí los veo, los mensajes, pero no los veo, digamos, ustedes lo escriben ahorita y yo no lo voy a ver inmediatamente. O sea, yo ahí pues, dígame, señor don Juan Carlos. Profe, esa era la duda. Hay algunas plataformas que cuando uno hace el examen, usted por ingresar, si no terminó y lo saca al internet, ya no puede hacerlo otra vez. En este caso no es así. Es así como usted acaba de decir, sí. Bueno, que dicha que lo preguntó. Si usted tiene la posibilidad de hacer el examen una vez, nada más. Usted lo hace y usted dice, jue pucha, hay una pregunta que no la respondí, voy a volver a hacerlo. No, no hay. Si tienen Sí, algún... a mí me preocupa esa parte, es porque yo tengo en la computadora que yo trabajo, a veces el internet se corta y vuelve otra vez, pero me da miedo que un dado caso ahí me deje por fuera. A veces va a depender, no es que lo deja por fuera, lo deja y cuando usted vuelve a entrar, lo ingresa donde usted quedó. Pero si les pasa algo, si tienen algún problema, pues entonces ahí ustedes me dicen, lo tratamos, lo valoramos y vemos a ver qué hacemos. Pero por eso yo siempre trato de ser bastante claro y decirles, cuando lo vayan a hacer, estén seguros. Ahí, mira, que tengan su tiempo para hacerlo, porque yo no sé, alguna gente podrá durar 20 minutos, alguna gente podrá durar una hora, algunos tal vez se lo saben todo así y van aquí contestando una, otra y otra, porque son 40 preguntas. Y yo calculo que una persona normalmente podrá responder el examen en 20 minutos, media hora, así, sin mucho problema, pero habrá gente que tal vez tome más tiempo. Pero bueno, eso pues va a depender, simplemente que estén claros que a la hora de que lo vayan a iniciar, sepan que lo puedan iniciar, seguir y terminar. Entonces, pero sí, el examen no les va a decir, mire, tiene media hora para hacerlo o tiene una hora para terminarlo. Hay algunos exámenes así, yo sé, porque uno los puede configurar. Digamos, el examen sí yo lo tengo configurado para que lo puedan hacer una única vez. Hay gente que, bueno, a mí me ha pasado de todo. Hay gente que como no lo pasó o lo vio muy difícil, aunque el examen una vez que terminan les da la puntuación, le dice, mire, se sacó 30 preguntas buenas, 30 de 40. Se sacó 35 preguntas buenas.
se sacó solo 5 preguntas buenas, ahí les va a decir cuántas. Pero hay gente que dice, mira, me voy a meter a hacerlo de nuevo, pero como no lo va a permitir, se mete con otra cuenta. Entonces se mete con otra cuenta, pero a la hora de meter el nombre, a mí ya me quedó registrado el nombre en un examen. Y a la hora de empezar yo a verlo, pues yo veo el primero que hizo. Entonces, aunque se metan a hacerlo con otra cuenta, pues yo tomo en cuenta el primero. Por eso les digo, si tienen algún conflicto o algún problema, mejor me dicen y lo tratamos, ¿verdad? Para que después no vayan a jugar de intrépidos o de intrépidas y más bien me caigan mal. No sé si me entienden, ¿verdad? Profe, en sí nosotros Todo claro. durar ahí 4 horas con tal de estar seguro de lo que estamos haciendo. Y si duran 4 horas, duran 4 horas. Yo, digamos, para mí, para el examen no hay problema. Como les dije, mientras tengan conexión y mientras no haya ni nada, yo normalmente lo que he visto es que, digamos, si están haciendo el examen y como vos decís, ya llevo 2 horas haciéndolo, ahí usted va. Pero resulta que mientras yo voy haciendo el examen también me voy comiendo alguito y voy ahí también chateando. Y de un pronto a otro, se fue el internet. Obviamente sale el internet, no es culpa de uno. Y vuelve el internet, normalmente lo devuelve a donde quedó. Pero normalmente, y ese normalmente a veces sí, a veces no. Pero en la mayoría de las veces sí. Entonces ahí, digamos, si pasa eso, ahí traten de tomar pantallazos y evidencias de lo que pasa, pero yo sé que normalmente pasa muy poco. Pero si pasase, pues nada más ahí lo vemos en su determinado momento. Este examen van a ver que está muy fácil. Bueno, ya ahora sí hablando propiamente del examen. El examen está muy fácil. Entonces, para que no le tengan miedo, o sea, nada de lo que no hayamos visto, nada de lo que yo haya hablado, nada de lo que no esté en el material. Así que el examen está para que lo pasen sin mayor dificultad. Pues porque el primer módulo, conforme vayamos a ir pasando de módulo en módulo, van a ir viendo que pues, algunas cosas son un poquito más complicadas y demás, pero igualmente todos están dentro de la misma tónica. Se pregunta lo que se ha visto. Si tienen alguna otra aclaración, alguna otra cosa que tal vez me haya ido o no recuerde ahorita. Así que pues, todo claro. Okay, sí, profe, una consulta nada más. Terminamos hoy, tenemos la semana para hacer el examen. La próxima semana nos conectamos para ver algo o ya iniciamos con el siguiente módulo. Correcto, ya iniciamos con el siguiente módulo. Así como usted lo dijo, terminamos e iniciamos el próximo. Entonces esta semana, como usted lo acaba de decir, tienen esta semana, que es la semana que tenemos para terminar, tanto la semana como el módulo. Y ya la próxima ya yo les estoy enviando para iniciar el segundo módulo. Y obviamente pues ahí voy calificando para que ya les aparezca la nota en este primer módulo correspondiente. Si ya el próximo iniciamos con lo que es fundamentos de control de calidad. Perdón, principios de control de calidad. Entonces ahí sí, ya como podrán ver, y lo que iba a decir más bien, felicitarlos, ya terminamos este primer módulo. Ya ahí pues, ya como les dije, la próxima semana sí vamos a hablar un poquitito, a ver qué les pareció ya el completar el primer módulo ya de plano. Y pues yo siempre aprovecho mucho ahora para ir viendo algunas cosillas, hablar de algunas y demás. Así que, pero sí, como lo acaba de decir don Juan Carlos, de una vez, el próximo jueves a esta hora ya estamos en el próximo módulo. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra aclaración? Yo espero que les vaya súper bien con el examen, van a ver que sí. Si no, pues como les dije, todo es nada más de irlo tratando. Así que pues
para quienes quieran quedarse ahí, de una vez ahí repasando, o viendo alguna otra aclaración, o viendo cómo terminan de respaldar el material, como ustedes quieran. Pues ahí ya, próximo jueves, pues vamos con nuevo tema. Perfecto. Listo. Ok, por ahí, chicos y chicas, más bien agradecerles, como les dije antes, y también felicitarlas y felicitarlos. Nos veríamos la próxima semana, Dios mediante, así que pues que descansen y tengan feliz resto de semana. Igualmente, buenas noches. Profe. Listo, profe, gracias, buenas noches. Por ahí, buenas Gracias, noches. profe. Gracias, buenas noches. Igual por ahí.